Hola, buenas noches. Gracias a Dios, ya estamos un lunes otra vez aquí, listos para iniciar nuestra transmisión, nuestro estudio de Eclesiastés de los lunes por la noche. La semana pasada, como pudieron ver, tuvimos que subir un video, pero hoy estamos una vez más ya en directo, ya casi en la recta final de esta serie de Eclesiastés. Hoy tenemos el episodio número 14, lo que nos llena de mucho agradecimiento con Dios porque pues poco a poco vamos avanzando. Hoy vamos a estar estudiando el capítulo 9 y creo que es un, un capítulo que nos va a dejar mucha enseñanza y vamos a tocar también brevemente un tema teológico que aparece en algunos de estos versículos y solo para corroborar de algunas ideas que se puedan o no tener acerca de la vida en el cielo o la vida después de la muerte, pero lo vamos a estar viendo en su momento. Y pues bueno, por lo pronto vamos a orar, vamos a dar gracias al Señor por dejarnos estar una vez más este lunes. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, porque nos permites estar en línea una vez más conectados, Señor, transmitiendo en vivo. Te pedimos, Señor, la bendición de tu Espíritu Santo sobre este estudio, sobre lo que se ha de enseñar, lo que hemos de analizar, Padre, que sea tu Espíritu enseñándonos todas las cosas, guardándolas en nuestro espíritu, para que podamos, Señor, conocerte cada vez más y de una forma más profunda. Gracias, Padre, por la oportunidad de compartir tu palabra. Gracias, Señor, porque en tu palabra nos has indicado, Señor, en todo momento cómo debemos de vivir, cómo debemos de comportarnos y qué debemos de tener en mente, Señor, qué debemos de pensar y cómo debemos de vivir y no hay mejor guía, Señor, que tu propia palabra. Así que por eso te damos gracias y gracias por todas estas enseñanzas que sabemos que vienen de tu corazón. Te damos gracias y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Déjenme nada más aquí rápido, voy a buscar un pequeño versículo que ahorita me recordó el Señor y para que lo podamos mencionar más adelantito. Listo, aquí está. Bueno, pues vamos a empezar, ¿verdad? Si todo está bien, por allá por el Facebook, por allá por el canal de YouTube también, pónganme un dedito arriba para saber que todo se escucha y que todo se ve bien y ya de esa manera pues estaremos arrancando. Esperamos que todo, que no falle el internet para nada, de verdad, porque pues eso ha sido como una constante, de pronto nos ha estado fallando. Y pues bueno, vamos a dar inicio a nuestra lectura. Estamos en Eclesiastés 9. Vamos a leer algunos versículos, después nos devolveremos a analizarlos poco a poco y con mucha calma, ¿verdad? Dice el versículo 1 del capítulo 9 de Eclesiastés, ciertamente he dado mi corazón a todas estas cosas para declarar todo esto, que los justos y los sabios y sus obras están en la mano de Dios, que sea amor o que sea odio, no lo saben los hombres, todo está delante de ellos. Todo acontece de la misma manera a todos. Un mismo suceso ocurre al justo y al impío, al bueno, al limpio y al no limpio, al que sacrifica y al que no sacrifica. Como lo bueno, así al que peca, como al bueno, perdón, así al que peca, al que jura, como al que teme del juramento. Este mal hay entre todo lo que se hace debajo del sol, que un mismo suceso acontece a todos y también que el corazón de los hijos de los hombres está lleno de mal y de insensatez en su corazón durante su vida, y después de esto se van a los muertos. Versículo 4. Aún hay esperanza para todo aquel que esté entre los vivos, porque mejor es perro vivo que león muerto. Porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben y tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. También su amor y su odio y su envidia fenecieron ya, y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Anda y come tu pan con gozo y bebe tu vino con alegre corazón, porque tus obras ya son agradables a Dios. En todo tiempo sean blancos tus vestidos y nunca falte ungüento sobre tu cabeza. Bueno, esta es la parte que vamos a estar analizando con mucha calma, porque es un tema
importante y es un tema delicado, como podemos ver en el anuncio, ¿verdad? De este estudio, pues tenemos un título que es, digamos, agradable, sin embargo, pues el inicio de este capítulo nos muestra una realidad que como que no a muchos no les gusta tocar, pero que pues estando en los brazos del Señor, estando sellados por su Espíritu Santo, pues nosotros tenemos la posibilidad, gracias a Dios, de verlo diferente al resto del mundo, ¿verdad? A quienes no tienen la bendición de ser hijos de Dios, sino solo su creación. Lo cual, si tú lo cual se puede cambiar si es que tú estás escuchando, viendo este video y no has eh, determinado que Jesucristo sea tu Señor, pues bueno, también lo puedes hacer a lo largo de este estudio y en unos momentos estaremos analizando. Dice, ciertamente he dado mi corazón a todas estas cosas para declarar todo esto. Es decir, una vez más, Salomón nos está enseñando que ha puesto toda su sabiduría, toda su mente, obviamente todo el corazón, todo lo que esto representa para pensar y reflexionar, filosofar acerca de este suceso. Dice que los justos y los sabios y sus obras están en la mano de Dios. Y esto nos queda claro desde que llegamos a los pies de Jesucristo, sabemos que todas las obras que nosotros hacemos están en las manos del Señor. Las hacemos porque es un fruto de la fe que nosotros profesamos, como dice Santiago. Una vez más Santiago, como habíamos hablado en el episodio anterior, posiblemente por ahí venga la siguiente serie. Y creo que también les había dicho, ¿verdad? Que también había no sé si en el canal de YouTube, es que según yo ya había analizado ese libro, pero si no lo volvemos a hacer con todo el gusto, es maravilloso, es de mis libros favoritos, de las cartas favoritas del Nuevo Testamento. Y entonces, pues nos enseña, ¿verdad? Que todo lo que nosotros hacemos por obras es como parte del fruto del Espíritu Santo en nosotros, no porque nosotros creamos que las obras a nosotros nos entregan salvación o nos dan justificación delante de Dios, porque esto hace la religión católica y esto lo hacen muchas otras religiones y otras filosofías y otras vidas espirituales, ¿no? Lo que está hablando aquí es que evidentemente que las obras de los justos y los sabios que eh, somos los hijos de Dios, pues están en las manos del Señor. La palabra nos enseña que Dios creó obras o hizo obras para que nosotros anduviésemos en ellas desde antes de la fundación del mundo y cuando nosotros pues obedecemos la voz del Señor, llevamos una dirección a través de su Espíritu Santo, pues esas obras nosotros empezamos a andar, ¿verdad? Nosotros cuando estamos viviendo nuestra vida espiritual, tratamos de hacer, por supuesto, la voluntad del Señor, tratamos de hacer, por supuesto, que su propósito se cumpla en nosotros y poner lo que a nosotros nos corresponde por obra. Y justamente en estas obras, cuando nosotros hablamos al Señor y en oración le decimos y le pedimos que nos dé dirección, que nos dé consuelo, que nos dé, perdón, digo, dirección, que nos dé consejo y que nos dé entendimiento para saber qué hacer en el día a día y por dónde y cómo habremos de conducirnos. Todas esas obras el Señor ya las había creado y las tenía dispuestas desde antes de la fundación del mundo para que nosotros anduviésemos en ellas, es decir, predicando la palabra, compartiendo el Evangelio, orando por los enfermos, diezmando, ofrendando, etcétera, etcétera, todo lo que nosotros podemos hacer como nuestra vida congregacional, más todo lo que hacemos externo a la congregación, ¿verdad? Ser personas de buen testimonio, honrar a nuestros padres y a a nuestros padres y a nuestras madres, pues al papá y a mamá, ¿verdad? También no provocar a ira a los hijos, ser misericordiosos, tener cuidado de las viudas, tener cuidado de los prisioneros, de los niños, etcétera. Todo esto son obras que el Señor tiene para que nosotros andemos en ellas. Y dice aquí, ¿no? Que Salomón obviamente estuvo cavilando en su corazón y entendiendo que los justos y los sabios y sus obras están en la mano de Dios. Cabe señalar aquí que menciona primero que son los justos, es decir, los que somos hijos, y después los sabios y sus obras. Los sabios no son como podría determinarlo el mundo.
las personas que tienen un extraordinario IQ, un coeficiente intelectual muy desarrollado, quienes tienen una gran trayectoria como estudiosos o como académicos, como universitarios. En realidad los sabios, como dice la palabra de Dios, son aquellos que atienden a la voz del Señor, quienes obedecemos sus mandamientos, quienes tratamos de hacer su voluntad, quienes estudiamos su palabra, quienes estamos en comunión con Él. A ellos somos considerados sabios, y obviamente a estos son a los que se refieren, porque está hablando obviamente de las obras que están en la mano de Dios, es decir, que partieron con su bendición y que han sido sustentadas y que llevan a un buen término porque están en las manos de Dios. Dice más adelante el versículo 1, que sea amor o que sea odio, no lo saben los hombres, todo está delante de ellos. O sea, cuando nosotros justamente podemos no discernir o no ser lo suficientemente sabios, o estamos haciendo más caso a nuestras emociones que a nuestro espíritu, estamos haciendo más caso a los anhelos, a los deseos de nuestra mente, de nuestro corazón, que a la voluntad de Dios y lo que Él nos ha puesto como por obra para que anduviésemos en ellas, pues muchas veces por esta falta de sabiduría, por esta falta de comunión, de de estar delante del Señor para que Él nos dirija, pues a veces no sabemos si estamos haciendo bien o mal las cosas. Por eso es importante que nosotros, de verdad es que parece una tontería, pero no lo es. Todas las partes de nuestra vida, todas las áreas de nuestra vida, lo más sencillo, lo que tenemos ya como mecanizado, de lo que somos completamente capaces de hacer sin el mayor indicio o el más mínimo indicio, quiero decir, de a lo mejor preocupación, de nervios. ¿Qué te puedo decir? O sea, desde manejar tu auto de tu casa a tu trabajo, el llegar a tu trabajo y desempeñarte, etcétera, etcétera. O sea, todo lo que podemos hacer, la realidad es que en cualquier momento nosotros podemos hacerlo mal. ¿Verdad? En cualquier momento nosotros podemos equivocarnos y podemos meter la pata y no saber distinguir entre lo que está bien y en lo que está mal. Y por eso dice la palabra de Dios que nosotros tenemos delante la bendición y la maldición. Y como dice aquí el versículo 1, no sabemos los hombres, todo está delante de nosotros, que sea amor o que sea odio, o sea, que sea bueno o que sea malo, muchas veces nosotros no lo entendemos justamente porque no estamos completamente ligados a hacer la voluntad del Señor, porque cuando uno pone su vida en las manos de Jesucristo, y cuando uno le dice, haz tu voluntad en mí, y como canciones dicen que tu voluntad, y como la misma Biblia dice, se haga en la tierra así como en el cielo, en mi vida, que se cumpla tu propósito, etcétera. La verdad es que muchas veces dejamos de lado a nuestro Señor en lo que nosotros tenemos, como te decía, más mecanizado o de una forma más eh, natural nuestras acciones, ¿verdad? Por eso no entiendo por qué tendríamos que, como ya sé perfectamente manejar y llevo décadas manejando, tendría que sacar a Dios de que guarde mi camino, que cuide mis habilidades para estar alerta al camino. Porque si yo soy un super profesional en mi trabajo, descarto a Dios si Él mismo me dio las capacidades para desarrollarlo de la mejor manera. Y cosas como esa, por ponerte ejemplos muy prácticos y muy de la vida diaria, nosotros como que excluimos al Señor y a veces terminamos haciendo mal las cosas, terminamos manejando mal, irritando a la gente, irritándonos nosotros, terminamos haciendo un trabajo mediocre, un trabajo a medias tintas, llenos de queja, ¿verdad? No de una forma profesional, etcétera, etcétera. Y eso es justamente porque no tenemos la conciencia de que si somos justos, si somos sabios, todas estas obras las tenemos que hacer, como dice la Escritura, como si fuera para el Señor. No es algo que nosotros debamos de desprender de nuestra vida espiritual, y en algunos otros episodios y también frente a la congregación tuve la oportunidad de comentarles que, por ejemplo, el trabajo que nosotros no hacemos en la iglesia normalmente se le conoce como nuestro trabajo secular o mis actividades seculares que no tienen, digamos, nada que ver con mi lugar de reunión, pero eso es un error, porque si es secular es porque nosotros no lo hemos ofrecido ni lo hemos llevado a las manos o a los pies de nuestro Señor para que deje de ser secular y en realidad sea algo santo. Es decir, mi trabajo, por supuesto que
eh, no exalta, ¿verdad? En el sentido general de lo que implica mi labor como docente, por ejemplo, en el conservatorio, no es que yo enseñe acerca de la gloria de Dios, ni que todo lo que se aprenda y se lleve a cabo en cuanto a cada uno de los alumnos glorifique el nombre de Dios, y entonces eso podría ser algo secular, entonces eso podría ser algo mundano o terrenal, como le quieras decir, pero en cuanto yo ofrezco mi trabajo al Señor, la forma en como yo lo realizo y todos los frutos que llegue a dar, estando en las manos del Señor, eso ya dejó de ser secular. Es un trabajo que ha sido apartado también para Dios, que ha sido santificado por el Señor, y aunque muchas veces, repito, no se puede o no hay forma de que nuestra vida espiritual sea ingerente, en este caso como una cátedra hacia un alumno. Lo que sí puede resultar es la excelencia, lo que sí puede resultar es el desarrollo profesional, lo que sí puede resultar es la labor adecuada, como si verdaderamente lo hiciéramos para Dios. Y ese cómo no es de, pues imagínate y haz de cuenta que lo haces para Dios, ¿no? Todo lo contrario, tiene que ser para Dios, no haciendo de cuentas, sino como para Él, porque finalmente nosotros lo estamos poniendo en sus manos. Entonces, obviamente este trabajo pues deja de ser secular, ¿verdad? Y entonces, en algún momento cuando había comentado esto, mi esposa me había dicho, bueno, también hay de trabajos a trabajos, y también ella tiene por completo la razón, y no quiero decir que todo trabajo se vuelve santo, y deja de ser mundano o terrenal solo porque yo se lo entregue a Dios. O sea, vamos a ser también coherentes, ¿no? Si tú eres un sicario, si tú eres un narcotraficante, si te gusta la impureza sexual, si te gusta o tu labor, tu desempeño laboral tiene que ver con el pecado, pues evidentemente no, aunque lo pongas en las manos de no sé cuántos dioses, porque no puedes ponerlo en las manos del Dios de la Biblia, ya que practicar ese trabajo, llevarlo o desempeñar ese trabajo no es de un hijo de Dios. Pues eso obviamente nunca se va a poder santificar, más bien está sí santificado en el sentido de la palabra de apartado, pero para el reino de las tinieblas, para el diablo, no para el Señor. Espero que me esté explicando, porque es importante que entendamos que no podemos sacar de la ecuación nunca a nuestro Señor. Te repito, desde lo más cotidiano, que igual hacer las labores domésticas, el ir al súper, el hacer nuestros pagos, el desempeñar nuestra labor, el conducir, el transportarnos, el incluso leer, incluso nuestro entretenimiento. Yo ayer tuve una plática eh, pues con mi esposa también, y determinamos que nuestra vista, nuestro tiempo, no dediquemos ni un minuto ni un instante a lo que puede contaminarnos con el pecado, y estábamos pues sí, ¿no? ¿Verdad? Entreteniéndonos viendo un poco de televisión, y empezaron a resultar temas pues bastante normales para la actualidad, hablando de la ideología de género, hablando del aborto de una forma muy agresiva, hablando del desprecio a los hijos, etcétera, etcétera, de la indiferencia a los hijos. Y de verdad que yo sentí en el espíritu, y habiendo hablado algunas horas antes con dos de mis hermanos en la congregación, ya en el espíritu se siente un rechazo terrible por eso. Ya no, uno no puede estar cómodo, y es importante saber que Dios nos da a nosotros también la capacidad de entretenernos, pero tenemos que ser sabios y prudentes también en lo que hacemos, como dice aquí el versículo 1, que sea amor o que sea odio, que sea blanco, que sea negro, que sea bien, que sea mal, etcétera. Todo está delante de nosotros, y nosotros debemos de ser sabios, siendo justos, porque todas nuestras obras están en las manos de Dios, menos mi entretenimiento. Si estoy viendo promiscuidad, si estoy viendo asesinatos, si estoy viendo abortos, fue de verdad, o sea, terrible. Y mi esposa y yo determinamos tener pláticas que nos edifiquen, tener pláticas pues más. Ayer igual pudimos volver a haber prendido la televisión, pero determinamos mejor quedarnos platicando, seguir construyendo nuestra hermosa relación, conociéndonos obviamente cada vez más. Y creo que fue de Dios, y fue una dirección del Espíritu Santo, que nosotros pues empecemos a rechazar verdaderamente lo que el mundo hace, puesto que nosotros somos justos y somos sabios, y Dios
por la misericordia de Cristo. No quiero que suene a soberbia, ¿verdad? Ni por otra cosa, sino por la guía del Espíritu Santo. Entonces, bueno, todo lo malo pues está delante de nosotros y nosotros sabemos qué hacer o no. Y podría abundar muchísimo más en este tema, pero vamos a seguir adelante con el versículo 2. Dice, todo acontece, esto es muy interesante porque de aquí vamos a desarrollar, pues ahora sí, un poco más el tema del día de hoy. No que lo demás no sea, pero vamos aterrizando. Todo acontece de la misma manera a todos, dice el versículo 2. Un mismo suceso ocurre al justo y al impío, al bueno y al limpio y al no limpio, al que sacrifica y al que no sacrifica, como al bueno, así al que peca, al que jura, como al que teme el juramento. O sea, a todos nos acontece un mismo suceso. Recordemos que Salomón está diciendo que estuvo cavilando, que estuvo meditando, que estuvo filosofando en la profundidad de su corazón, con la sabiduría que el Señor le entregó. Y pues sí, como que para nosotros esto va a resultar de que, uy, yo no necesité la sabiduría de Salomón para concluir lo mismo, dice el versículo 3. Este mal hay entre todo lo que se hace debajo del sol, que un mismo suceso acontece a todos y también que el corazón de los hijos de los hombres está lleno de mal y de insensatez en su corazón durante su vida y después de esto se van a los muertos. O sea, el suceso de que está hablando el versículo 2 y el versículo 3 es de que todos nos vamos a morir. Y repito, o sea, no necesitamos verdaderamente la sabiduría de Salomón, ¿verdad? Para saber que pues todos tenemos que morir, pero recordemos que Salomón no escribió obviedades, estaba escribiendo algo que como en este sentido va a hacer que reflexionemos con los versículos más adelante. No es algo que no tenga sentido el mencionarlo de una forma tan poética, primeramente, y tan clara, en segundo lugar. Pero antes de llegar a esa conclusión, en el versículo 4, donde vamos a encontrar el motivo de por qué Salomón estaba reflexionando acerca de algo que parece una obviedad y que lo es, en el sentido de que sí, claro que todos vamos a morir, o no. Dice, eh, um, este mal hay entre todos lo que se hace debajo del sol, que un mismo suceso acontece a todos y también que un mismo acontece a todos y esto se refiere a la muerte y también que el corazón de los hijos de los hombres está lleno de mal y de insensatez en su corazón durante su vida. Y obvia, una vez más, vamos a lo que reflexionábamos en el versículo 1. Nosotros podemos ser hijos de Dios, nosotros podemos ya ser coherederos, ser sellados por el Espíritu Santo, etcétera, etcétera. Sin embargo, el pecado, como decía Pablo, sigue morando en nosotros. Hay un viejo hombre que intenta despertarse en todo momento y que empieza a convencer a nuestro corazón para hacer lo malo. Dice, el corazón de los hijos de los hombres está lleno de mal. En nosotros sigue viviendo el pecado y de insensatez, es decir, lo contrario al ser sensato. Insensatez ya lo habíamos platicado en algunos otros episodios, que significa ser pues relativamente o prácticamente tonto, ¿verdad? Entonces nos enseña que pues nosotros tendemos, como también nos enseña el apóstol Pablo, tendemos a querer hacer el mal, a tomar malas decisiones, y Salomón dice, el corazón del hombre está lleno de todo esto. No es que el corazón del Hijo de Dios no padezca del mismo mal, no esté lleno de insensatez ni de engaño. Sin embargo, la gran diferencia es que nosotros sí tenemos a dónde llevar cautivos esos pensamientos y tenemos quien nos ayude a vencerlos. En este caso, pues es nuestro Señor Jesucristo, su Espíritu Santo, la voluntad de Dios, etcétera, etcétera. ¿Verdad? Es importante que nosotros sepamos que por ser hijos de Dios, todo lo que actuemos no significa que lo hemos razonado o lo hemos meditado o que Dios mismo nos está guiando para cometer esas faltas o esos errores. Porque igual, pareciera que es una obviedad, pero híjole, yo me he encontrado a lo mejor los últimos días o las últimas semanas con reflexiones, he escuchado hablar a algunos hermanos en la iglesia
y hacer preguntas que yo no puedo concebir que siendo hijos de Dios, que teniendo tantos años, todavía tengan pues pensamientos tan básicos dentro de la escritura. Y bueno, yo te podría decir, bueno, desde luego que sí es válido si alguna persona ayer domingo acaba de recibir al Señor, ¿no? Si lleva una semana, si lleva 15 días, si lleva un mes, si lleva 6 meses quizá, pues obviamente uno teniendo tantos años en el Señor también está prácticamente en pañales comparado con el apóstol Pablo, ¿verdad? O con cualquiera de los apóstoles y mucho más con Salomón. O sea, estamos lejísimos de tener la sabiduría que tuvieron ellos y obviamente de la estatura de nuestro Señor Jesucristo lejísimos, pero la realidad es que hay una iglesia de muchos años, hay una parte de la iglesia de muchos años, me atrevo a decir que de décadas, eh, que de forma inconcebible yo no puedo creer que en su mente, en su corazón, no exista no existe el conocimiento de lo que nuestro viejo hombre, como te decía hace un momento, quiere pretender hacer. Y estamos fritos hasta cierto punto porque pareciera que no hay una indiferencia, pareciera que nosotros, como somos hijos de Dios, tenemos como la capacidad de distinguir entre el bien y el mal, pero la indiferencia también es abrumadora, porque por un lado evitan hacer el mal, pero tampoco saben hacer el bien. Lo que resulta en que sin saber hacer el bien se termina practicando el mal. Y lo que es peor aún, lo que inocentemente, y lo digo entre comillas, se practica como forma correcta, pues en realidad es el mal completamente disfrazado y engañando. Cuando te decía que conozco personas que, bueno, no puedo creer muchas veces lo que preguntan, las formas que reflexionan, los sucesos que no entienden quizá de la escritura o que siguen pensando en algo que la misma Biblia resuelve y que la misma Biblia dice, me preocupa porque finalmente no se está llenando este corazón ni se está reteniendo toda la maldad del corazón al ser llena de la palabra de Dios y de la bondad de nuestro Padre, ¿verdad? Y dice la palabra de Dios aquí, o sea, el corazón de los hijos de los hombres está lleno de mal. Y lo vemos hasta, pues bueno, desde un niño. Nosotros lo enseñamos siempre a ser bueno, no se les enseña a ser malos, en un sentido general y natural. Cuando un bebé, cuando un pequeñito está aprendiendo muchas cosas, se le enseña a hacer lo correcto, porque lo incorrecto, pues nacimos todos haciéndolo. Em, Obviamente no hay conciencia, pero es un corazón, ¿verdad? Que todavía, pues, no está distinguiendo entre el bien y el mal y que aparentemente lo que hace por sí mismo no sería malo, pero nosotros es cuando nosotros enseñamos la corrección o cuando hacemos la corrección no es porque se corrija algo que es bueno, sino por lo que es malo. Entonces, la Biblia siempre nos lo ha dicho, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. También es verdad que nos dice que el reino de los cielos es de los niños y ya lo hemos aclarado en otros episodios, en otras series, en qué momento un niño pierde el cielo. Bueno, cuando la conciencia de este pequeñito ya es lo suficientemente madura para actuar de forma en la que esté haciendo el mal o esté haciendo el bien. Repito, muchas veces los niños pues hacen cosas que están mal y uno los enseña a ser buenos. Ellos no tienen la conciencia de que están haciendo el mal, sino que el mal ya viene arraigado en el corazón, pero como no hay una conciencia de hacerlo, ellos siguen siendo herederos del reino de los cielos, pero cuando en la madurez y obviamente en el crecimiento y todo el entorno y el medio ambiente y las operaciones espirituales se empiezan a manifestar en un niño que puede ya distinguir en lo que es bueno y lo que es malo y que en su corazón determina practicar el mal, en ese momento ese niño empieza a necesitar al Salvador Jesucristo, al único Salvador que es Jesucristo. Entonces, bien es cierto, dice Salomón, todos justos, injustos, ricos, pobres, altos, bajos, hombres, mujeres,
etcétera, etcétera, etcétera. Todos tenemos el mismo fin, que es la muerte. Sin embargo, sí hace una reflexión Salomón, ¿verdad? Nuestro corazón está lleno de maldad, nuestro corazón es insensato y siempre debemos de tenerlo preso de la voluntad y los mandamientos de nuestro Señor. Y dice, y después de esto, pues se van a los muertos. Pero el versículo 4 pues viene ahora sí la luz, la esperanza, ¿verdad? Y de lo que yo quería hablar justamente en este breve episodio. Dice el versículo 4, pero aún hay esperanza para todo aquel que esté entre los vivos, porque mejor es perro vivo que león muerto. Y tiene toda la razón, mientras estemos vivos, pues nosotros podemos todavía contar con la esperanza de llegar a los pies de Jesucristo, de que nuestros pecados sean perdonados, de no acceder a la condenación eterna, sino a la vida eterna. Y aunque pareciera que el intentar vivir una vida de acuerdo a la voluntad del Señor pueda parecer algo menor a lo que el injusto o el pecador intenta hacer, pues la realidad es que viene una superventaja después de cumplir con el mismo sucesos tanto justos como injustos, que es pues la muerte. Sabemos que hay muerte para condenación eterna y hay muerte que deriva en vida eterna. Pero aquí dice, aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos, porque mejor es perro vivo que león muerto. Y es toda la realidad. Hay otro dicho acá en México que dice, más vale ser cabeza de ratón que cola de león. Y pues sí, es una realidad. Mientras nosotros tengamos vida, nosotros podemos corregir el rumbo, podemos llegar a los pies de Jesucristo, podemos instruirnos, prepararnos, podemos seguir bendiciendo, podemos seguir amando, podemos seguir perdonando, podemos seguir con nuestro plan de vida y nada de eso lo puede hacer el león que está muerto. Mejor como un perrito, ¿verdad? Y no es que los perros sean lo menor que puede haber, pero bueno, es la analogía que hace Salomón, pero mejor el perrito vivo tiene toda la oportunidad de seguir moviendo la colita que ser el gran e imponente león, pero pues 3 metros bajo tierra, donde ya no hay posibilidad absolutamente de nada. Y aquí quiero empezar a hacer una aclaración. Esto obviamente está hablando de la vida en la tierra. Está hablando Salomón de lo que sucede, de este único suceso que es la muerte, el dejar de estar vivos aquí. Y ahorita vamos a ir más adelante en el siguiente versículo. Dice, porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. También su amor y su odio y su envidia fenecieron ya, y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Dice una vez más el versículo 5, lo leo, porque los que viven saben que han de morir. Nosotros, cada uno de nosotros lo sabemos, siendo justos, injustos, y como lo estaba diciendo y lo describe perfectamente el versículo 2 para no releerlo, pero sabemos que hemos de morir. Ahora aquí un paréntesis. Nosotros sabemos que vamos a morir. Tú sabes que vas a morir. Sin embargo, pues existe el fabuloso, maravilloso y portentoso suceso y milagro que será el arrebatamiento. Habrá quienes no mueran, quienes sean arrebatados al reino de los cielos, a recibir y a encontrarnos con nuestro Señor Jesucristo en las nubes, de acuerdo a la carta de los tesalonicenses y muchísimos otros versículos a lo largo y ancho de la Escritura. Y bueno, eso es, digamos, la excepción a la regla. Y con excepción a la regla no quiero decir que Dios falta a su palabra, sino que al tenerlo contemplado, evidentemente hace que este suceso se cumpla, como dijo Jesucristo, como cada puntuación, como cada acento, como cada tilde, como cada coma, ha de cumplirse en su palabra. Entonces, Salomón dice que todos hemos de morir, y eso es verdad, todos tenemos que morir, pero existirá en esta dispensación que es la de la gracia un suceso que es el arrebatamiento, que posiblemente seamos nosotros la última generación, como muchas señales lo indican, y seremos arrebatados a los cielos y no conoceremos la muerte terrenal. Sin embargo, esto no es algo que esté contradiciéndose en la palabra de Dios, porque también dice que la voluntad de Dios es que todo hombre muera una sola vez y después de ahí
el juicio. Y bueno, pues la realidad es que hubo personajes en la palabra de Dios que murieron dos veces. Y no es tampoco una contradicción, sino es una excepción, y la excepción no invalida la ley de Dios. Y además, finalmente, y si así te parece, pues ¿qué crees? Él es soberano y puede hacer lo que quiera. Entonces, bueno, y por ejemplo, Lázaro, pues murió, ¿cierto? Todos conocemos la historia de Lázaro, y llega Jesucristo, resucita por el clamor de Jesucristo al Padre, sale de la tumba y Lázaro vive, pero Lázaro tuvo que volverse a morir. No fue resucitado para vivir eternamente, sino todavía estaría entre nosotros, sino que obviamente en la naturalidad de la humanidad, pues tuvo que morir. Entonces, él no murió una vez y después de ahí el juicio, como nos enseña la palabra del Señor, sino que él, como muchos otros, pues murieron dos veces. Y recordemos que cuando fue la crucifixión de Jesucristo, también muchos sepulcros fueron abiertos y muchos muertos resucitaron, ¿verdad? Y esos que resucitaron y que se encontraron con la gente de los vecinos y todo, y que estuvieron hablando con medio mundo, que hay testimonios evidentemente de eso, como nos enseñan los evangelios, pues en algún momento también tuvieron que morir por segunda vez. Entonces, Dios es justamente aquí, hace esta excepción, que no es una excepción que falta a su palabra, sino que contempla obviamente el poder de Dios, y que tiene contemplado justamente la resurrección, las dos muertes de muchas personas, la única muerte y después de ahí el juicio de la gran mayoría, y de los que no habrían de probar muerte, como seremos los que posiblemente seamos arrebatados. Y me incluyo porque sí, yo estoy convencido de que posiblemente seamos la última generación. ¿Quién es más? Pues bueno, Enoch, que se supone que fue, que no murió también. La Biblia no nos da muchísima evidencia, pero sí habla de que fue traspuesto y no nos dice si murió ni nada. Muchas personas creen que Elías tampoco murió. Sin embargo, si tú quieres ver la serie o si quieres escucharla de Elías y Eliseo, los profetas de fuego, ahí tratamos punto por punto y de forma clara cómo Elías sí murió, no fue arrebatado a los cielos con el torbellino, porque también muchos dicen que fue el carro de fuego apartó a Elías y a Eliseo, pero a los cielos subió, o es decir, volando a este cielo, subió en el torbellino Elías, y muchos teólogos creen que él tampoco murió y que fue transportado hacia el cielo. Sin embargo, hay evidencia contundente y bíblica, de acuerdo a la historia y a los reinados que relatan el Antiguo Testamento, de que tiempo después uno de los reyes, me parece que el rey de Israel, recibe una carta de Elías, o sea que no murió, seguía por aquí en la tierra. Pero bueno, vamos a seguir adelante, porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en el olvido. Aquí es un punto que yo quería tocar de una forma muy breve. Este versículo se utiliza mucho para decir que en el cielo nosotros no tendremos memoria, no nos acordaremos nada, pero está fuera de contexto, porque aquí lo que dice es que los que viven que saben que van a morir, pero los muertos nada saben ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. Aquí lo que se está refiriendo es que la gente los va a olvidar. Y evidentemente pues no van a tener más paga porque han dejado de existir en este mundo terrenal, ¿verdad? Y que tampoco van a saber nada de lo que está sucediendo aquí en la tierra. Escúchame bien y aquí con mucho cuidado, porque pues ya no forman parte de una sociedad, ya no forman parte de un pueblo, de un gobierno, etcétera, etcétera. Están muertos como tal, muertos. Y aquí es donde las personas a veces se confunden cuando dicen que, bueno, si los muertos no tienen memoria, nada saben, ni siquiera nos vamos a poder reconocer, nada conocen, nada entienden, no saben qué acontece, pues es un error. Y sí, se ha tomado este versículo fuera de contexto, y la realidad es que no es así. Hay pasajes que se citan en la palabra de Dios, es decir, fundamentos bíblicos que respaldan la idea, y no solo la idea, sino aseguran en un sentido implícito que en el cielo tendremos memoria, conciencia,
y nuestra identidad personal será la misma bueno, que sí tendremos evidentemente transformación en cuanto a las emociones, ¿verdad? Que no seremos más tristes, ni habrá lloro, etcétera. Y bueno, ejemplos sobran, por ejemplo, Moisés y Elías. em, Recordaban su vida terrenal en el episodio de Mateo 17 cuando es la transfiguración, pues son reconocibles, se ponen a dialogar obviamente con Jesús sobre la muerte, ¿verdad? Jesús, como dice Lucas 9:31, que hablaban de su partida. Esto muestra que no perdieron ni identidad ni memoria, ellos sabían exactamente quiénes era Jesús, qué estaban haciendo aquí en la tierra, entendían lo que sucedía aquí en la tierra. Y Moisés pues fue muerto como lo podemos ver en el Pentateuco. Incluso el arcángel y el diablo estaban dialogando, disputando por el cuerpo de Moisés, es decir, sí estaba muerto, ya sea que con o sin fundamento o la parte que creas de que Elías no conoció muerte, sino que fue traspuesto hasta el cielo o que sí murió de forma natural, pues ahí estaba una vez más Elías en el cielo teniendo conciencia evidentemente de todo lo que sucedía. Lo mismo pasó con Abraham, con Isaac y Jacob, que están identificados en los cielos, según Mateo 8. Dice que vendrán muchos del oriente, del occidente, y se sentarán con Abraham, con Isaac y con Jacob en el reino de los cielos. Es decir, eh, no eran personas que ya no tuvieran identidad, no son personas que no tengan identidad en los cielos, se mantiene su propia, su forma física, serán reconocibles evidentemente por todos los que le conocieron, porque bueno, pues cuando nosotros también partamos, pues ahí van a estar ellos, ¿no? Y a lo mejor me dicen, a ver, señálame quién es Abraham, quién es Isaac, Jacob o Moisés, y no, pues va a estar difícil. A lo mejor ahí nos los van a presentar, pero tiene sentido mencionar que estos nombres en específico, si no tuvieran memoria o identidad que continuara después de aquí, pues entonces tampoco nosotros tendríamos ni la más mínima idea de quiénes son, ¿verdad? Y si no tenemos ni siquiera idea de quiénes son, siendo nosotros hijos de Dios, pues entonces aquellos que vendremos del oriente, del occidente, ¿cómo nos sentaremos delante de tres desconocidos? E incluso de nuestro Señor Jesús, porque en el sentido más estricto, si el muerto no tiene memoria, como han dicho muchos teólogos desde mi perspectiva, desde mi punto de vista y a la luz de las escrituras, de forma equivocada, ¿cómo sabríamos quién es Jesús? ¿Cómo sabríamos que fuimos cristianos? ¿Cómo sabríamos que le servimos durante nuestra vida? ¿Cómo sabríamos que le alabábamos? ¿Cómo sabríamos y cómo le daríamos gracias de todas las obras que ha hecho en nosotros en esta vida? Tendríamos entonces que eso desprendernos y ya llegar al reino de los cielos, a lo mejor conocerlo ahí, lo digo entre comillas, porque no sabríamos, no lo recordaríamos, no tendríamos memoria. Él nos tendría que decir todo lo que hizo por nosotros. O sea, suena completamente incongruente con lo que es la escritura. Eh, Dice, por ejemplo, Primera Tesalonicenses 2, 19 y 20, ¿cuál es nuestra esperanza, gozo o corona de gloria? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en vida? Y esto lo estaba escribiendo Pablo a los tesalonicenses. Y les dice, ¿cuál es nuestra esperanza, gozo o corona de gloria? Es decir, de Pablo y todos los que le acompañaban. Y le preguntaba a los de Tesalónica, ¿ustedes cuáles creen que son nuestra esperanza, nuestro gozo y nuestra corona de gloria? ¿No son ustedes delante de nuestro Señor Jesucristo? Pablo espera evidentemente reconocer a cada uno de los tesalonicenses con los que platicó, con los que convivió, reconocer a los creyentes de cada una de las iglesias a las que les escribía y gozarse con ellos delante de Jesucristo, por supuesto. Obviamente nos está dando a entender de forma implícita que Él tendrá memoria y lo está categorizando en sus cartas, habrá memoria en el reino de los cielos, los reconoceré, esa será mi corona de gloria, yo seré feliz en el reino de los cielos si ustedes también están conmigo. Entonces es una evidencia completamente clara de que sí habrá memoria, sí sabremos también allá qué es lo que acontece aquí, porque más adelante hay una parte en Apocalipsis del capítulo 6 me parece, donde dice que veía Juan debajo del altar, o sea, del altar evidentemente, en el reino de los cielos, a todas las almas de los hombres que habían muerto y que clamaban a Dios diciendo, ¿hasta cuándo, oh Señor, justo nos vengarás? Y ellos entendían
y que recordaban ese martirio, sabían de lo que sucede y seguía sucediendo en la tierra, porque cuando nosotros estemos allá en las bodas del Cordero, pues aquí estará la gran tribulación, la ira de Dios, ¿verdad? Y entonces entenderán que hay gente que está padeciendo aquí y claramente se ve que conservan la memoria, su identidad y además esas emociones redimidas, redimidas, porque dice, ¿cuándo vas a vengar nuestra muerte? ¿Verdad? Entonces esto no es una evidencia clara de que sí seguiremos teniendo también memoria. Y dice, por ejemplo, si quiero leer el Apocalipsis 7:15 dice, por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo, y al que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. La adoración celestial está llena de una, o sea, es una gran, grande multitud de santos que recuerdan lo que Cristo hizo por ellos. O sea, por eso están delante, bueno, contexto. Yo le dije, Señor, tú lo sabes, y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación, fíjate. Gente que estaba aquí, pasando la gran tribulación, que no somos la iglesia, sino la nueva dispensación. Los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Es decir, está hablando de cristianos, está hablando de gente que es salva. Dice, por esto están delante del trono de Dios y le sirven de día y de noche en su templo. La adoración celestial eh, es una clara evidencia de que vamos a reconocer lo que Dios hizo por nosotros en este lugar. Y es como te decía hace un momento, ¿cómo sería que no tengamos memoria? Entonces no sabríamos quién es Jesucristo. Ah, bueno, pues ahí lo vas a conocer, ahí te lo van a presentar perfecto. No tendría memoria de todo lo que hizo por mí. ¿Cómo rendiría mis coronas? ¿Cómo me rendiría en adoración? ¿Cómo me rendiría en agradecimiento? ¿Cómo me rendiría? ¿Cómo me humillaría delante del rey si yo no tengo ni idea de quién es? Yo lo conocí aquí vivo. Yo he experimentado sus milagros, su cuidado, su provisión, tantas cosas que ha hecho por cada uno de nosotros. Imagínate llegar y no, es que aquí no tienes memoria como dice Eclesiastés 9:5. No, es que simplemente no tiene lógica. Y bueno, quisiera seguir adelante. Vamos a retomar versículo 5 porque bueno, este fue un paréntesis para que pudiéramos en realidad corroborar nosotros de que vamos a tener memoria en el cielo, vamos a tener emociones en el cielo. Obviamente no habrá lloro, no habrá llanto, no habrá tristeza, no habrá lamento, sino todo lo cubrirá el Señor de alegría, de misericordia, pero vamos a estar conscientes de que fuimos pecadores y que fuimos redimidos, lo cual nos llenará de gratitud, es decir, vamos a tener memoria, vamos a saber de dónde provenimos, vamos a saber que fuimos redimidos por el Señor, vamos a sentir alegría, gozo, nos vamos a reconocer. La gente que está ahora en el reino de los cielos, como Isaac, Abraham, Jacob, Moisés, tienen su misma identidad. Nosotros reconoceremos a nuestros familiares. Y como decía Pablo, porque esto es padrísimo, o sea, mi corona de gloria es verlos a ustedes allá, ¿no? Verlos. Lo mismo yo a veces he dicho, ojalá yo tengo tanto anhelo y tantos deseos de que mi familia, la que tanto amo, y mi familia es muy grande, pues verlos allá, ¿verdad? O sea, en la conciencia de que nos vamos a reconocer. Pero bueno, mientras sus ropas no sean lavadas en la sangre del cordero, no se podrá. Hmm. Dice el versículo 6, también su amor y su odio y su envidia fenecieron ya. Y nunca más tendrán parte de todo lo que se hace debajo del sol. Debajo del sol. Esto nunca dijo que en el reino de las tinieblas. Y aquí viene lo más bonito. Dice Salomón, anda y come tu pan con gozo. No te aflijas, valóralo. Anda y come tu pan con gozo y bebe tu vino con alegre corazón. O sea, no te embriagues, pues. No dice eso. No dice eso. Lo que nos está diciendo es que vivamos bien. Como dice el versículo 4, es mejor el perro vivo que el león muerto. Entonces vamos, comamos nuestro pan con alegría. Si tienes para un bimbo con jamón, cómelo con alegría. Si tienes para un
corte de carne en un maravilloso restaurante, cómelo con alegría. Y en la alegría del que come un sándwich, no está la envidia por el que come un filete. Y la alegría del que come un filete no está la soberbia ni la altanería sobre el que come, pues solo tiene para un sándwich. La alegría del corazón es ser agradecido, tener contentamiento, saber que lo que tenemos lo tenemos por gracia. Es decir, no merecíamos ese sándwich y no merecíamos ese filete. Lo que merecíamos era el infierno. Todo lo demás es ganancia. Que anhelemos, que querramos, que busquemos, que trabajemos, que luchemos por disfrutar algo bonito, algo padre, etcétera, no está mal. Pero mientras tanto tengamos un contentamiento pleno y llenos de gratitud, primero, porque estamos vivos y podemos seguir disfrutando de esta vida. ¿Cómo? Como decía al principio el capítulo 9, siendo justos, siendo sabios, rechazando la podredumbre de nuestro corazón, crucificando a ese viejo hombre, llenándonos de la palabra de Dios, entendiendo el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario que nos trae vida, vida eterna desde este momento, su provisión. Y todo lo que te puedes imaginar no vale absolutamente nada. Lo que de verdad vale es su presencia, es estar a su lado. Anda y come tu pan con gozo y bebe tu vino con alegre corazón, porque tus obras ya son agradables a Dios. Todo lo que hagas, como decíamos en las obras del versículo 1, todo lo que hagas conforme a la voluntad de Dios, las obras que Él diseñó y creó para que anduviésemos en ellas desde antes de la fundación del mundo, desde la eternidad, y nosotros lo hacemos, Dios ya se agrada, ya les son agradables. Yo creo que se saca un poco de contexto el versículo cuando dice de que todas nuestras obras son como trapos de inmundicia. Déjenme citarlo porque me parece importante. Isaías 64:6. Primero, no quiero tardarme porque no quiero perder la idea. Dice, si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja de nuestras maldades nos llevaron como el viento. Y esto es real. Pero aquí está hablando de un castigo a los rebeldes. Es decir, muchas veces nosotros citamos esto, es que nuestras obras son como trapos de inmundicia. Y no, familia. Si nosotros andamos en las obras que el Señor determinó que anduviésemos en ellas, y somos sabios y obedecemos y caminamos en ellas y realizamos esas obras, ¿cómo podemos pensar que son inmundicia delante del Señor si Él mismo nos puso a andar en ellas? No quiero concluir sin aclarar esto, estamos por terminar. Efesios 2:10 dice, porque somos hechura suya, ojo, esto ya no es el pueblo rebelde, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y aclara el apóstol Pablo, por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, eras llamados incircuncisos por la llamada circuncisión hecha con mano de carne. Eso era otro. Eso es otro grupo de personas. Nuestras obras no son trapos de inmundicia. Nuestras obras dignifican el nombre del Señor, glorifican el nombre del Señor. Nuestras obras, al estar andando sobre ellas, estas que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas, no son trapos de inmundicia. Estaríamos diciendo que el Señor, eh, pues las preparó, ¿verdad? Con esa, no, de esa categoría, no.
Y no debemos de confundirnos porque Eclesiastés lo dice muy bien. En todo tiempo dice el versículo 7, perdón, anda y come tu pan con gozo y bebe tu vino con alegre corazón, porque tus obras ya son agradables a Dios. Él las diseñó, Él las preparó. En todo tiempo sean blancos tus vestidos y no falte ungüento sobre tu cabeza. En todo tiempo compórtate, pórtate bien. Vive una hermosa vida, vívela bien. Porque pareciera, como hemos visto en otros episodios y como vamos a ir concluyendo los que sigue, que de plano todo esto es una basura, ¿no? Que a Salomón en realidad todo esto le parecía nefasto, pero la realidad es que es todo lo contrario. Él está sacando de todo lo que está contaminado en nuestro corazón, nos lo hace ver, pero al mismo tiempo eleva la maravilla y el portento que es estar vivos. Vuelvo a lo mismo, como dice el versículo 4: mejor perro vivo que león muerto. Aún hay esperanza, inicia el versículo 4 diciendo, aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos. Anda y come tu pan con gozo, vive bonito, que todo tiempo sean blancos tus vestidos, escucha esto, goza de la vida con la mujer que amas. Goza la vida con el hombre al que amas. ¿Para qué más? O sea, goza, disfruta. Va, pero es que Bruno, yo soy soltero, yo soy soltera, yo no estoy casado. Goza la vida en tu soltería. Te lo dice alguien que se casó a los 46 años. Es una parte hermosa, maravillosa que te va a servir para conocer cosas valiosas, para construirte de una manera integral. Y finalmente es una de las obras, el matrimonio también es una de las obras que el Señor ha preparado para tu vida. ¿Por qué apresurarnos? Mejor andemos en las obras de esta soltería donde también el nombre del Señor podría ser glorificado. Y el apóstol Pablo recuerda lo que decía, porque no está diciendo que una cosa sea mejor que la otra, está haciendo una diferencia. Dice, los que son solteros en las copas, en las cosas del Señor se ocupan, los que son casados en las cosas de su matrimonio. Ambas son tremendamente grandes bendiciones y son obras, según Efesios 2, que el Señor preparó para que anduviésemos en ellas. Y ambas glorifican el nombre del Señor. Goza la vida con la mujer que amas. Todos los días de tu vida, de tu vanidad, que te son dados debajo del sol. Todos los días de tu vanidad, de esto que pareciera vacío y sin sentido, alégrate, o sea, ¿de qué nos vamos a afligir si el Señor nos tiene en el hueco de la palma de su mano? La adversidad es ruda, las pruebas son rudas, sí, llegan momentos que te hacen temblar, pero en esos está el Señor. Ese es el cuarto hombre que estaba con Sadrach, Mesach y Abednego en el horno de fuego. Y como dice la canción, había uno más entre las llamas. Entre las llamas, no te preocupes, hay uno más en tu vida. Goza, disfruta. Goza de la vida con la mujer que amas todos los días de la vida de tu vanidad que te son dados debajo del sol. Todos los días de tu vanidad, porque esta es tu parte en la vida. ¿Cuál es nuestra parte en la vida? Pónganle ahí en los comentarios. ¿Cuál es mi parte en la vida? Y en tu trabajo con el que te afanas debajo del sol, ¿cuál es mi parte en la vida? Gozarme, vivirla bien, con vestiduras blancas y ungüento. Esa es mi parte en esta vida. Y la mejor manera de hacerlo es honrando a nuestro Señor, obedeciendo sus mandamientos. Desde el episodio 1 de esta serie te dije, te voy a espolear todo, porque al final acaba esto. Después de todo el speech que les di, después de todo el discurso que les di, mi conclusión es esta. Teme a Dios y obedece sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Todo lo que te viniera a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, no más allá, tampoco menos, hazlo según tus fuerzas, porque en el Seol a donde vas no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Nada va a hacer que nosotros escapemos, a menos que, como aclaramos, en las excepciones, que nosotros terminemos nuestros días aquí.
Me volví y vi debajo del sol que ni es de los ligeros la carrera, ni la guerra de los fuertes, ni aun de los sabios el pan, ni de los prudentes las riquezas, ni de los elocuentes el favor, sino que tiempo y ocasión acontecen a todos. Porque el hombre tampoco conoce su tiempo, como los peces que son presos en la mala red, y como las aves que se enredan en el lazo, así son enlazados los hijos de los hombres en el tiempo malo, cuando cae de repente sobre ellos. También vi esta sabiduría debajo del sol, la cual me parece grande. Una pequeña ciudad y pocos hombres en ella, y viene contra ella un gran rey y la asedia, y levanta contra ella grandes baluartes. Y se halla en ella un hombre pobre, sabio, el cual libra la ciudad con su sabiduría, y nadie se acordaba de aquel hombre pobre. No es todo lo que hacemos. Pareciera que entre más importantes seamos, entre más dinero tengamos, entre más afanados estemos, las ciudades serán salvadas por nosotros. Y no contamos que en el disfrutar nuestra vida, la que nos tocó a cada uno, podemos hallar más bendición para otras personas que en aquel que se ha esmerado tanto por ser Premio Nobel de la Paz. Dice la palabra de Dios, que Dios da gracia a los humildes y resiste a los soberbios. Este hombre, vinieron grandes guerras, vinieron grandes batallas, alguien de que nadie se acordaba, pero que vivía una vida justa y sabia, llenando su corazón de la presencia de Dios. Ese hombre pobre fue aquel que salvó esa ciudad. Versículo 17. Las palabras del sabio escuchadas en quietud son mejores que el clamor del Señor entre los necios. Señor con S minúscula. Mejor es la sabiduría que las armas de guerra, pero un pecador destruye mucho bien. A vivir la vida bonito. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por esta enseñanza, Señor. Gracias porque tú nos has mostrado que la vida es hermosa, Señor, que la vida es muy bonita, que sí es verdad, está llena de aflicciones, que está llena de desiertos, de tormentas, que está llena de adversidad, Señor. Pero tú nos muestras una vez más que estando andando en las obras que tú has preparado de antemano, no debemos temer nada. Eres tan hermoso que ahora nos dices que vivamos bien la vida, que la vivamos alegres, que disfrutemos de lo que tenemos, que no es ni mayor ni menor la riqueza de alguien si la sabiduría no se anida en nuestros corazones, que no es mejor alguien que se afana que aquel que permanece humilde de rodillas ante ti. Tú nos has mostrado, Señor, que resistes a los soberbios, pero das gracia a los humildes. A los humildes escogiste para humillar al sabio, al poderoso. Y hoy, Señor, queremos decirte que estamos agradecidos por la vida que nos has dado. No te podemos decir que siempre ha sido sencilla, pero sí podemos reconocer que tú has permitido que todo pase, como ha pasado en nuestra vida y que así seguirá siendo. Entendemos que tú eres soberano, que tú determinas qué ha de venir a nuestra vida para poder crecer en fe, en unidad, en amor, en tolerancia, en paciencia. Pero también creemos, Señor, que nos has dado cada latido de nuestro corazón, cada respiro, para vivir una vida bonita, para vivir bien, para buscar no manchar nuestras vestiduras y que no cese el ungüento en nuestra cabeza, que es la sabiduría del Espíritu Santo, que es la blancura de vestiduras a través de tu sangre. Hoy queremos decirte gracias, Señor, por todo lo que nos has dado. Y como siempre te hemos dicho, Dios, nadie tiene más que otros. Todo es nada comparado con tu Hijo. Cuando tú nos diste a tu Hijo, nos diste la riqueza más grande de este universo, más allá del universo. Todo lo demás ahora es ganancia. Ayúdanos a estar conscientes que podemos descansar en ti,
Tú has preparado estos caminos, tú nos guías, tú nos aconsejas, nos diriges, nos fortaleces. Ayúdanos a entender que somos bendecidos. Ayúdanos a vivir una vida bonita, que podamos construir una vida en ti, Señor, que no la despreciemos, sino que la amemos y la abracemos, con cada desierto y con cada tormenta, porque en cada segundo prometiste tú estar en esta vida, tú estar en la vida de cada uno de nosotros. ¿Cómo habremos de rechazarla? Perdónanos si lo hemos hecho. Y te damos tantas gracias por este lunes, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues nos pasamos un poquito, pero valió la pena. Nos vemos la siguiente semana, si Dios lo permite. Que descansen y ya estamos en la recta final. Muy buenas noches y que Dios los bendiga. Bye, bye, bye.